Hebreos, capítulo 1. En tiempos pasados, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a los padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su naturaleza, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Después de purificar nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él fue hecho superior a los ángeles, así como el nombre que heredó es más excelente que el de ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y también, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Y nuevamente, al introducir al primogénito en el mundo, dijo, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Mientras que de los ángeles dice, él hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego, del Hijo afirma, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, todos ellos envejecerán como un vestido. Los doblarás como un manto y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. ¿Y a cuál de los ángeles le dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de los que heredarán la salvación? Capítulo 2. Por esta razón, debemos prestar mayor atención a las cosas que hemos escuchado, para que no nos desviemos. Si la palabra transmitida por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió un justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, anunciada primero por el Señor, fue confirmada por quienes la escucharon, mientras Dios daba testimonio con señales, prodigios, obras poderosas y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios no sometió el mundo venidero, del cual hablamos, a los ángeles. Como está escrito en algún lugar, que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre, para que lo cuides. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, y pusiste todo bajo sus pies. Al someterle todas las cosas, nada quedó fuera de su dominio. Sin embargo, aún no vemos que todo esté sujeto a él. Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles por un tiempo, coronado de gloria y honra a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Era apropiado que Dios, por quien y para quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación, para llevar a muchos hijos a la gloria. Tanto el que santifica como los que son santificados provienen de uno. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y también, pondré mi confianza en él. Y nuevamente, aquí estoy yo con los hijos que Dios me ha dado. Así que, puesto que los hijos comparten carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a quienes, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Ciertamente, no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso, era necesario que en todo se hiciera semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio a Dios, y hacer expiación por los pecados del pueblo. Porque, habiendo sufrido él mismo al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 3. Por eso, hermanos santos, que participáis del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él fue fiel al que lo designó, así como Moisés lo fue en toda la casa de Dios. Pero Jesús ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés, de la misma manera que el constructor de una casa tiene más honor que la casa misma. Porque toda casa es edificada por alguien, pero el que construye todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, testificando de lo que habría de ser dicho después. En cambio, Cristo es fiel como hijo al frente de su casa, y nosotros somos su casa, si mantenemos firme nuestra confianza y el orgullo de nuestra esperanza hasta el final. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me indigné con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malvado e incrédulo que os aparte del Dios vivo.
Al contrario, exhortaos unos a otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, si en verdad mantenemos firme nuestra confianza desde el principio hasta el fin, mientras se dice, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Porque, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, provocaron su ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Temamos, entonces, mientras aún permanece la promesa de entrar en su reposo, para que ninguno de vosotros parezca haberse quedado atrás. Porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado la buena nueva, pero a ellos no les sirvió de nada oír la palabra, porque no la recibieron con fe los que la escucharon. En cambio, nosotros, los que hemos creído, si entramos en ese reposo, tal como él dijo, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras estaban completas desde la creación del mundo. Pues en algún lugar se ha dicho así acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y nuevamente dice en otro pasaje, jamás entrarán en mi reposo, ya que algunos aún deben entrar en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció no entraron por su desobediencia. Dios ha establecido otro día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha mencionado, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por lo tanto, todavía queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Aquel que ha entrado en su reposo, también ha descansado de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada creado que no esté al descubierto ante él. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros, aunque sin pecado. Acerquémonos, entonces, con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento oportuno. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres es designado para actuar en favor de los hombres ante Dios, ofreciendo ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión por los ignorantes y los extraviados, ya que también está rodeado de debilidad. Y debido a esa debilidad, debe ofrecer sacrificios no solo por los pecados del pueblo, sino también por los suyos propios. Nadie toma este honor por sí mismo, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que fue glorificado por aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también se dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, durante su vida en la tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverencia. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento, y habiendo sido perfeccionado, se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, siendo declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque os habéis vuelto lentos para entender. Aunque ya deberíais ser maestros por el tiempo que ha pasado, nuevamente necesitáis que alguien os enseñe los principios básicos de las palabras de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido, porque todo el que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia, pues todavía es un niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para aquellos que, por la práctica, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Capítulo 6. Por eso, dejando atrás las enseñanzas básicas acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, sin volver a poner los fundamentos, como el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto haremos, si Dios lo permite, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que participaron del Espíritu Santo, que experimentaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y luego cayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. En tal caso,
Están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la vergüenza. La tierra que absorbe la lluvia que cae frecuentemente sobre ella y produce hierba útil para aquellos que la cultivan, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y malezas es desechada, está cerca de la maldición y su fin es ser quemada. Aunque hablamos de esta manera, amados, estamos convencidos de que en vuestro caso hay cosas mejores que conducen a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, al servir a los santos y seguir haciéndolo. Pero deseamos que cada uno de vosotros demuestre la misma diligencia para mantener plena seguridad en la esperanza hasta el final, a fin de que no os volváis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, así que juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Y Abraham, esperando con paciencia, recibió la promesa. Los hombres juran por alguien mayor que ellos, y el juramento sirve para confirmar y poner fin a toda disputa. Por eso, Dios, queriendo mostrar más claramente a los herederos de la promesa la firmeza de su propósito, interpuso un juramento. Así, por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, nosotros, que hemos buscado refugio en Él, tengamos un poderoso consuelo al aferrarnos a la esperanza que tenemos delante. Esta esperanza es un ancla segura y firme para el alma, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, habiendo sido hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dio entonces los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, pues permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande fue este hombre, a quien incluso Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, según la ley, el mandamiento de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también descienden de Abraham. Pero Melquisedec, cuya genealogía no se cuenta entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Sin duda, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, los hombres mortales reciben los diezmos, pero allí los recibe aquel de quien se da testimonio de que vive. Y, en cierto modo, incluso Leví, que recibe los diezmos, pagó diezmos por medio de Abraham, pues aún estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec se encontró con él. Ahora bien, si la perfección se hubiera alcanzado mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no según el orden de Aarón? Porque si el sacerdocio cambia, es necesario que también cambie la ley. Aquel de quien se habla pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más claro si otro sacerdote se levanta a semejanza de Melquisedec, quien no fue constituido según el mandamiento de la ley basado en el linaje humano, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ciertamente, el mandamiento anterior fue anulado por ser débil e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no se hizo sin juramento. Los otros sacerdotes fueron establecidos sin juramento, pero este lo fue mediante el juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre. De esta manera, Jesús se ha convertido en garante de un pacto superior. Aunque muchos fueron hechos sacerdotes, la muerte les impedía continuar. Pero este, al permanecer para siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. Por eso puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote era el que nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre al ofrecerse a sí mismo. La ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designó al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. En resumen, lo que estamos diciendo es esto: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo,
que el Señor levantó y no el hombre. Todo sumo sacerdote es designado para ofrecer ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario que éste también tuviera algo que ofrecer. Si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, ya que hay otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sirven en lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora, Jesús ha recibido un ministerio sacerdotal mucho más excelente, porque es mediador de un pacto superior, establecido sobre promesas superiores. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario buscar lugar para un segundo, porque, al reprenderlos, dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado obsoleto al primero, y lo que se ha vuelto viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y un santuario terrenal. El tabernáculo estaba dispuesto de esta manera: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Detrás del segundo velo estaba la parte del tabernáculo conocida como el lugar santísimo. Allí se encontraba el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, completamente cubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto. Sobre el arca, los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. De estas cosas no podemos hablar en detalle ahora. Estas disposiciones se establecieron así: en la primera parte del tabernáculo entraban continuamente los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados cometidos por el pueblo por ignorancia. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que el camino al lugar santísimo no había sido revelado mientras la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Esto es una figura para el tiempo presente, en la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían perfeccionar la conciencia del que rendía culto. Estas eran ordenanzas externas, relacionadas con comidas, bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero cuando Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes futuros, entró en el tabernáculo más grande y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así redención eterna, no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y toros, y la ceniza de una becerra rociada sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por esta razón, Él es mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que su muerte intervino para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Porque donde hay un testamento, es necesario que se certifique la muerte del testador. Un testamento solo tiene validez después de la muerte, ya que no tiene efecto mientras el testador vive. Por eso, ni siquiera el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Después de que Moisés declaró todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de becerros y machos cabríos, junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha ordenado. También roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era necesario, entonces, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas requieren sacrificios mejores. Porque Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, que es solo una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios a favor nuestro. Tampoco entró para ofrecerse a sí mismo repetidamente, como el sumo sacerdote entra cada año en el lugar santísimo con sangre ajena. De lo contrario,
habría tenido que sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Capítulo 10. La ley, al tener solo una sombra de los bienes venideros y no la realidad misma de esas cosas, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen año tras año sin cesar, hacer perfectos a los que se acercan. De lo contrario, ¿no habrían dejado de ofrecerse? Porque los que participan en este culto, una vez purificados, ya no tendrían conciencia de pecado. Sin embargo, en esos sacrificios se hace memoria del pecado cada año, ya que es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y ofrendas por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. Después de decir primero, sacrificios, ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, luego añadió, aquí estoy para hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, mientras que todo sacerdote se presenta día tras día para ministrar y ofrecer repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. El Espíritu Santo también nos da testimonio, pues después de decir, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes, añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y donde hay perdón de pecados, ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado. Por lo tanto, hermanos, teniendo plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena seguridad de fe, con los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que hizo la promesa. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros, y con mayor razón al ver que el día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de consumir a los adversarios. El que violó la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recordad los días pasados, cuando, después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha y aflicciones. Por un lado, fuisteis hechos espectáculo público, soportando reproches y tribulaciones. Por otro, os hicisteis compañeros de los que estaban en tal situación. También os compadecisteis de los presos y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis una posesión mejor y permanente. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Porque necesitáis perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Pues aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella, los antiguos recibieron un buen testimonio. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible fue hecho de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque murió, por medio de la fe todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había llevado. Antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradarle,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían, movido por temor reverente, construyó el arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia el lugar que habría de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara, a pesar de ser estéril y de avanzada edad, recibió fuerza para concebir, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que, de un hombre casi muerto en cuanto a estas cosas, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, pero las vieron de lejos y las saludaron, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Quienes así hablan, muestran claramente que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar, pero anhelaban una patria mejor, la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Consideró que Dios era poderoso para levantarlo incluso de entre los muertos, y, en sentido figurado, lo recibió de vuelta. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al futuro. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en su bastón. Por la fe, José, al final de sus días, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, al nacer, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar temporalmente del pecado. Consideró el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe, abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el destructor no tocara a los primogénitos de Israel. Por la fe, cruzaron el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios lo intentaron, se ahogaron. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos, porque recibió a los espías en paz. ¿Qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. Otros fueron torturados, rechazando ser liberados, para obtener una mejor resurrección. Algunos soportaron burlas, azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos, montañas, cuevas y cavernas. Todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, estando rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tanta oposición de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desmayéis en vuestro ánimo. Todavía no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. ¿Habéis olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permaneced bajo la disciplina, Dios os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Además, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos.
¿no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por un tiempo, según les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por ella. Por lo tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas vacilantes, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se desvíe, sino que sea sanado. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por una sola comida vendió su primogenitura. Sabéis que después, aunque quiso heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. No os habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba: si un animal toca el monte, será apedreado. Tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. En cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la multitud de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que advertía en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. Su voz estremeció la tierra en aquel tiempo, pero ahora ha prometido diciendo: todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión todavía una vez más indica claramente que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Así que, habiendo recibido un reino inconmovible, retengamos la gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, pues por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais encadenados con ellos, y de los maltratados, ya que también vosotros estáis en el cuerpo. Honroso es para todos el matrimonio, y pura la relación conyugal, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Vivid sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza: el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acordaos de vuestros líderes, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es bueno que el corazón sea fortalecido por la gracia, no por alimentos que no han beneficiado a los que se dedican a ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al lugar santísimo por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso, también Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su deshonra. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Por medio de Él, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. Obedeced a vuestros líderes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Que lo hagan con alegría y no quejándose, pues eso no os sería provechoso. Orad por nosotros, pues estamos seguros de tener buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Os ruego con mayor insistencia que lo hagáis, para que yo os sea devuelto pronto. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que recibáis bien esta palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Si viene pronto, iré a veros con él. Saludad a todos vuestros líderes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros.